Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a su clase de Criminología 2 del día 1 de junio. Bueno, hoy nos toca hablar, de acuerdo a la secuencia que hemos estado hablando de su avance programático, sobre los delitos, los delincuentes y las víctimas. Dentro del concepto de delito que hemos venido manejando, sabemos que son acciones o omisiones que al cometerse constituyen una conducta contraria a lo establecido por las leyes de carácter jurídico, que todo mundo ya lo conocemos, para eso tienen nuestros códigos, nuestra constitución, donde nos marca derechos y obligaciones. Bueno, dentro de estos, ¿cuáles son o qué son los delitos? Ya que son acciones o omisiones que producen una conducta contraria que lastima a las personas, pues los delitos contra una persona, que ese es uno de ellos que siempre va a causar lesiones, homicidio, violencia, podemos clasificar tipos de delitos. Están los delitos de violencia, los delitos económicos, los delitos contra el patrimonio. ¿A qué se refieren los delitos económicos? A la estafa, a la falsedad, a los delitos societarios, el blanqueo de capital, la insolvencia punible, la falsificación, delitos contra el patrimonio, el robo, el hurto, el daño, la defraudación. En el año 2021, el tipo de delito más común reportado en México fueron las lesiones a personas, con 183,000 casos. Durante el mismo año, las amenazas declaradas sumaron un carácter de 110,000. En cuanto a los delitos contra la propiedad, el mayor número de ocurrencias fueron robos de vehículos, con alrededor de 128,500 casos. Fíjense, si estamos hablando de ese año y nos ponemos a hacer cuentas y nos ponemos a verificar qué delitos se aumentaron estadísticamente, vamos a hablar que tuvimos la pandemia, tuvimos pérdida económica, tuvimos pérdida en cuestión de bolsa de trabajo, gente que se quedó sin empleo, la necesidad de salir adelante por las cuestiones de la salud. Algunos sabemos que no es justificante, pero algunas personas sí robaban por alimentos o medicamentos, o en todo caso se dedicaban a ciertos delitos por subsanar una necesidad. ¿Sale? Entonces sí hay que reflexionar un poco en esta estadística que criminología nos indica los delitos. Y venimos saliendo de un tema internacional que todavía no se sale al 100% y cada día lo vemos más acentuado, que se sigue dando. Entonces, por la situación económica y los diversos factores que vienen a encadenar, la inestabilidad emocional, la pérdida de familias, etcétera. Bueno, dentro de los delincuentes, hay que especificar, antes de hablar de delincuentes, hay que especificar algo bien importante: la persona. En el adjetivo común de delincuente, persona es aquel que comete un delito, especialmente el que lo hace habitualmente. Se diagnostica o se tipifica como delincuente común. Un delincuente, según el concepto jurídico, es aquel que ha sido condenado ejecutoriamente por un delito o una violación a las normas penales. Nosotros trabajamos con esa área, el área penal, casi la mayoría del tiempo. ¿Qué es un delincuente y un criminal? Hay una variación. El criminal es el sujeto que comete un crimen o un quebrantamiento de las reglas sociales, y el delincuente es el sujeto activo de una infracción penal. Dentro del derecho penal aplica la eliminación del delincuente de la sociedad. O sea que si hay una pequeña línea que caracteriza o dice esto es esto y esto se va a diferenciar así. O sea, hay características, hay lineamientos, hay seguimiento y hay reformas. ¿Sale? Entonces,
Para hablar de delincuentes, vamos a preguntarnos cuáles son los diferentes tipos de delincuentes, qué tipo de delincuencia existe, haciéndonos esa pregunta. Existe la delincuencia individual, que se refiere a la actividad delictiva que realiza una sola persona sin contar con ayuda de ningún tipo de organización. Anteriormente ya lo habíamos platicado, la delincuencia organizada es un grupo y dependiendo pues a lo que se están dedicando, a lo que están ejecutando. El delincuente común, pues el robo, comúnmente vemos el robo a casa habitación, el robo de vehículos también, el robo, asaltos. La delincuencia circunstancial es el que ocurre en el momento derivado de algo que hace rato se los estaba mencionando. La delincuencia instrumental, la delincuencia o la ciberdelincuencia, que hoy comúnmente lo vemos. Delitos de extorsiones en aplicaciones de internet, secuestros express, secuestro por vía Facebook, robos de identidades, etc. Entonces todos estos delitos se están dando continuamente. Dentro de las características del delincuente común, vamos a especificar que es un egoísta que a veces opera solo, por lo general no está especializado en un delito específico. Proviene de un núcleo familiar problemático, porque por lo general desintegrado, conflictivo, de bajos ingresos, numeroso, con antecedentes delictivos. ¿Cómo se forma un delincuente? El criminal nace con predisposición de diversos orígenes hacia el crimen. Sin embargo, no toda la serie de factores que ocurren en una persona para que llegue a una conducta criminal, entre más frecuentes sean los factores de índole biológico y genético, las condiciones económicas, la ausencia de figuras parentales, pues a veces van generando, no es una regla, porque hay gente que nace sin papá, sin mamá, con las condiciones más bajas económicamente, pero no es un delincuente. En algún momento, en una clase les pregunté que dijeran ustedes si el delincuente nace o se hace. Hoy quiero volverles a hacer esa pregunta. Y si en realidad estos factores exógenos, endógenos, son influyentes, ¿qué tanto influyen para ustedes en un porcentaje descrito? ¿Sale? Eso es una tarea que se las dejo extra, que espero que me la agreguen o me la manden por WhatsApp, por favor, para que pueda yo revisar qué tanto han incursionado con la materia, qué tanto les ha despertado ese interés, ¿sale? Y pues hablar de algo bien importante hoy por hoy y muy delicado es qué significa la víctima. Persona física directa o indirecta que sufre un daño, una lesión, que sus derechos se ven violentados por la comisión de un delito. ¿Cuáles son los tipos de víctimas que conocemos? La precipitadora, la provocadora, la propiciadora, la que simula un delito, la voluntaria, víctimas de culpabilidad, la imprudencial. Ustedes no sé si llevaron victimología, pero cada una de estas víctimas tiene su característica y hay gente que la revictimizan, que en algún momento lo vimos, porque propició un delito, porque por vestirse así tuvo la culpa, porque se paró en el momento o en el tiempo incorrecto. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que analizarlas y espero que ustedes me incluyan también a la víctima dentro de este análisis que les acabo de pedir. En el artículo 4 de la Ley de Víctimas nos dice que la víctima se adquiere con la acreditación de daños ya establecidos en términos de ley. Asimismo, ya que participó de un procedimiento judicial o administrativo, desgraciadamente, por la circunstancia que se presentó. Asimismo, ¿cómo podemos sustituir la palabra víctima para que no se escuche tan fuerte y tan triste o tan delicado? Pues bueno, vamos a poner como el afectado, el perjudicado, el agraviado, el damnificado o el dañado. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Las víctimas tienen derecho a recibir una asesoría jurídica
ser informado de sus derechos, coadyuvar al Ministerio Público, recibir atención médica, psicológica de urgencia, medidas cautelares de protección, de providencia si es necesario, y asimismo la reparación de su daño, que es lo más importante, que sabemos que vamos de víctima a víctima y de delito a delito. Y hay circunstancias que no nos permiten reparar el daño, porque el daño tanto es emocional como psicológico-emocional. Entonces hay personas que desgraciadamente, aunque vayan a terapia, tratan de coadyuvar o de subsanar, pero no podemos hablar de una restauración al 100%. Que la víctima, según los autores, Mendelssohn nos dice que es un individuo de la colectividad afectada por consecuencias sociales del sufrimiento y de determinados factores de origen muy diverso, físico, psíquico, económico, político y social, y así como su ambiente natural. Dentro de la diferencia entre una víctima y un ofendido, hay que hacer una diferencia, ya que la víctima es el sujeto pasivo de un delito, que sufre directamente, pues, una consecuencia de una conducta delictiva, y el ofendido es la persona física o moral titular, que no hay más que un daño, pues, hay que me agrediste con palabras. Es mucha diferencia a uno que sufrió lesiones o violación, etc. Dentro de las víctimas hay que estudiar sus características. A veces es malo catalogar, pero también es bueno para nosotros como profesionistas catalogar al tipo de víctima de acuerdo a sus características, porque nos ayuda mucho a resolver ciertas situaciones como criminólogos o como criminalistas, y en todo caso, cómo ayudar en el sistema de justicia, en el área del derecho. Bueno, pues al estudiar esas características, algunos tienen una conducta muy pasiva, son personas de alta ansiedad, tienen miedo al contacto físico, al contacto de una actividad deportiva, tienen inseguridad, baja autoestima, manifiestan vulnerabilidad, incapacidad de defenderse ante la intimidación. Entonces, fíjense cómo estas características de estas personas o de estas víctimas que nosotros nos toca trabajar, no podemos llegar y decir, te pasó esto, hiciste esto, o te ocurrió esto por esto. No, tienes que tener mucho cuidado. Acuérdense que la revictimización es una parte muy cruel que a veces, sin darnos cuenta, lo hacemos. Pero a veces lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es necesario para indagar. Desgraciadamente, el mal manejo, o hablar bruscamente, o el gritar, o el vernos muy directos con las personas que han sufrido un daño, pues genera este tipo de situaciones. Y a veces la víctima, en lugar de ayudar, dando su declaración, narrando los hechos, pues nos dificulta más. ¿Por qué? Porque está temerosa. Entonces, chicos, por ahí les encargo entonces un extra, que es, por favor, explicarle un delito donde incluyes al delincuente y a la víctima. Lo pueden buscar en internet y analizarlo, el caso que ustedes quieran, y me lo manden. No máximo a una cuartilla. ¿Sale? De antemano les agradezco la atención, estamos para servirle y esperemos que si existen alguna duda me lo hagan saber, pues para darle seguimiento. De antemano les agradezco su atención y les deseo un excelente día. Buena tarde.